Entonces, muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí, pues yo estoy aquí al solecito porque ha hecho mucho frío. Eh, Está haciendo mucho vientecito y por eso me dice por aquí. Yo no les comparto, pero no me digan que envidia. Miren acá donde estoy a todo el solecito. Sí, si quieren se vienen para acá. Aquí dictamos la clase cuando quieran. Aunque ayer estaba esto así vuelto puras nubecitas. ¿Listo? Bueno, el día de hoy quería compartirles, pues, como les digo, varias cositas. Eh, ¿Para dónde? Venimos acá, a la casita mía, aquí es donde yo vivo. Entonces, podemos dictar la clase aquí cuando los dejen salir si quieren. Bueno, entonces les quería contar que, que nosotros ya estamos terminando. Entonces, recuerden que nosotros, esto queda en una vereda que se llama La Charanga, ¿sí? Por aquí, por Guarne. Es muy chévere. Cuando quieran, de verdad que pueden venir por acá. Voy a aceptar a otros estudiantes que están llegando por acá. Bueno, entonces resulta que nosotros ya estamos terminando tema. Les dije a ustedes que el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la variable normal, o sea, la distribución normal, que es una de las distribuciones más importantes de la estadística. Entonces, la idea es que en este tiempo que nos queda, o sea, ya ustedes entregando el, el, ¿cómo se llama? El taller que tienen que entregar para el 15, que es un taller sobre variables, sobre la parte pues, de probabilidad, lo vamos a hacer así, como ustedes me habían preguntado que cuántos puntos eran, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si usted lo quiere hacer solo, escoja 5 puntos. Si usted lo quiere hacer, si usted lo quiere hacer con otra persona, lo hacen los 10 puntos. O sea, pueden hacerlo entre dos y me entregan los 10 puntos. O uno solo me entrega 5. Sí, cualquiera de las dos. Profe, Dime. ahí está hablando sobre el taller de probabilidades. ¿Y qué es para entregar el 15? Aquí me está escribiendo alguien. No. O sea, que sí se puede hacer en parejas, profe. Sí, lo pueden hacer en parejas, pero acuérdate, aquí me está escribiendo uno. Si lo hacen en pareja, lo hacen completico, pero si lo vas a hacer tú solo, me entregas 5 punticos. Listo, para que les quede pues. Profe, nosotros Ah, escogemos listo, los profe, 5 gracias. puntos. ¿Cómo? Escogemos nosotros los 5 puntos. Ustedes los escogen de acuerdo como sí a lo que quieran. O sea, es que la idea, la buena es que ustedes hagan todo el taller para ver en qué están fallando. Si no, pues ustedes escogen, digamos, bueno, a mí esto es lo que me parece más fácil, entonces voy a trabajar esto. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, como les digo hoy, vamos entonces a comenzar muy despacio. Vamos a trabajar la distribución normal, que es como la distribución, como les dije, la más importante de la estadística. Entonces, vamos a hacerlo ya en lo que nos queda de todo este tiempo de clases. Vamos a trabajarla. Eh, entre tarde, estás hablando de taller de probabilidades sobre los 5 puntos. Sí, o sea, es el taller de probabilidades que tienen para entregar el 15. O hacen 5 puntos una sola persona o hacen 10 puntos dos personas. O sea, que lo pueden hacer en parejitas, pero hacen los 10 puntos. O si tú quieres, no tienes con quién hacerte, lo quieres hacer solo, haces un solo 5 puntos, los que tú quieras escoger. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la distribución normal. Vamos a compartir. Aquí está todo rayado. Miren esto. ¿Sí ven ustedes? Sí, bien. Lo alcanzaron a ver. Ay, como me rayaron toda la pantalla, la cosa más impresionante. Yo no sé por qué ese niño hacker no quiere que ustedes aprendan. Ah, no, no es un niño hacker, sino un niño saboteador. Vamos a entrar otro acá. Listo. Entonces, vamos a contextualizarnos un poquito respecto de lo que son las probabilidades y cómo es que estamos llegando aquí, ¿cierto? Entonces, llegamos acá, que es esta presentación, también se las voy a compartir a ustedes en el poli virtual. Entonces, recordemos que nosotros veníamos trabajando en la parte de probabilidad. ¿Qué decíamos nosotros de la parte de probabilidad? Decíamos lo siguiente, que para nosotros calcular la probabilidad de que ocurra cierto evento, ¿sí? Nosotros
nosotros simplemente lo que hacíamos era casos favorables sobre casos posibles. O sea, ya vimos todas las definiciones de experimento, de espacio muestral, etcétera, etcétera. Vimos además que cuando hablamos de variables cualitativas, pues calcular la probabilidad de que ocurra un evento determinado, básicamente es trabajar o con una tabla de contingencia, o trabajamos con la variable cualitativa como tal en una tabla de frecuencia. Vimos todos los axiomas de probabilidad y entendimos pues cuál es el concepto, de dónde proviene y cómo llegamos a él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a calcular probabilidades de ocurrencia de una variable aleatoria, entonces volvamos a recordar que el concepto de variable aleatoria hace alusión ¿a qué? Hace alusión a que el resultado del experimento va a ser un número. Ese número puede ser entero o ese número puede ser continuo, ¿sí? Cuando el número es entero, estoy hablando, no sé quién es ¿cómo es el hackeador? Entonces, cuando el número es entero, estamos hablando de variables discretas, ¿sí? Y cuando el número recibe decimales, estamos hablando de variables continuas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en cualquiera de ambos casos, para encontrar una probabilidad, tengo que hacer uso de una función matemática. ¿Qué pasa entonces con esa función matemática? Esa función matemática me va a cumplir con todos los axiomas de probabilidad. Entonces recuerden que esa función matemática se denota como f minúscula de x, ¿sí? Y que cuando nosotros estamos hablando de f minúscula de x, en la parte discreta, ¿qué era lo que cumplía? En la parte discreta, nosotros cumplíamos con que f de x es mayor o igual que 0, f de x está entre 0 y 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre lo que estamos haciendo con esa ecuacioncita es calcular probabilidades. Entonces, en la parte continua también vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a suceder? Que nosotros en esta parte continua ya vamos a tener en cuenta o vamos a tener presente son las gráficas. O sea, ya en la parte continua, cuando nosotros vamos a hablar de probabilidad y sobre todo en la distribución normal, nosotros vamos a hacer referencia a la parte gráfica. Ya no vamos a trabajar ni siquiera con una ecuación, sino que vamos a trabajar totalmente con la tabla. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, porque si fuésemos a trabajar si fuésemos a trabajar con la función de probabilidad o si fuésemos a trabajar con ¿cómo se llama esto? La tablita de frecuencias, pues resulta que se hace muy tedioso y muy complejo. Entonces ya existen unas formas más simples de trabajar y encontrar las probabilidades de todas estas variables continuas desde el punto de vista de tablas estandarizadas, pues que ya existen y que vamos a ver de dónde sale. O sea, que lo que vamos a trabajar básicamente el día de hoy es entender la parte conceptual. Hay una cosa que también les quería decir y es que no se asusten con todo lo que les voy a mostrar, porque obviamente toda esta parte tiene un contenido matemático muy grande, pero que nosotros no lo vamos a trabajar. Sin embargo, para nosotros poder entender de dónde es que sale una tabla para calcular probabilidades o qué es lo que yo estoy haciendo, necesito al menos tener esa fundamentación teórica, ¿sí? Que solamente va a ser, como les digo yo siempre a ustedes, a manera de cultura general, o sea, es uno entender qué estoy haciendo y cómo se llegó hasta ese punto para poder, obviamente, aplicar. Miren ustedes, estamos hablando de una variable aleatoria continua. Entonces, entendiendo claramente que una variable aleatoria es una variable que resulta de un experimento aleatorio, o sea, en términos de probabilidad, cuyo resultado es un número continuo, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo que estaba trabajando esta mañana. Cuando nosotros hablamos de variables discretas, entonces podemos decir acá el número de estudiantes conectados por clase. Sí, esa sería una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿qué me va a interesar a mí en una variable aleatoria discreta? Lo que veníamos trabajando, la probabilidad de que estén 15 estudiantes conectados por clase, la probabilidad de que hayan más de 15, menos de 15, que se conecten 3 o más, que se conecten 7 o menos. ¿Sí?
Pero una de las cosas más importantes que tenemos que mirar es que ahí podemos calcular la probabilidad exacta. Recuerden que la probabilidad exacta nosotros la calculamos desde la función de probabilidad, o sea, simplemente reemplazábamos en f de x y nos daba la probabilidad exacta. ¿Sí o no? Sin embargo, nosotros en las variables continuas no tenemos la oportunidad o no existe ninguna opción, ningún chance de encontrar probabilidades exactas. Es decir, si yo estoy diciendo que mi variable aleatoria es, sí, yo le subí las tablas, las de binomial y normal están en el poli virtual, ¿sí? Que me están preguntando si subimos las tablas. Esta también, cuando la empecemos a manejar, pues también se las voy a subir. Entonces resulta que nosotros queremos calcular ya no la probabilidad de que hayan exactamente 7 estudiantes en clase, 8, 10, 12, sino que mi variable aleatoria ya sea, por ejemplo, el tiempo de duración de cada clase, ¿sí? Miren, tiempo de duración, entonces ya mi variable aleatoria va a ser una variable continua, ¿sí? Porque el tiempo se puede dar en términos fraccionados, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, mi variable X es tiempo de duración de cada clase. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar una muestra de 30 clases y voy a registrar en cada una de ellas cuánto tiempo se demora. Entonces hay una cosa importante. Como eso es una variable continua, yo no puedo calcular una probabilidad exacta. Es decir, yo no puedo hacer lo siguiente. Miren, esta es una probabilidad exacta, ¿se acuerdan? Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de que una clase dure exactamente 40 minutos. Ya, no es posible. Eso lo puedo hacer en una variable discreta, pero no en una variable continua. ¿Por qué? Porque las variables continuas ya estamos haciendo su representación gráfica, o sea que ya vamos a tener curvas debido a la continuidad pues de la misma variable, y matemáticamente hablando nosotros no podemos encontrar el área de bajo una curva en un punto único, o sea, tienen que haber áreas, o sea, en este caso podríamos decir cuál es la probabilidad de que la clase dure menos de 40 minutos, o podríamos decir cuál es la probabilidad de que la clase dure más de 40 minutos, pero en ningún momento vamos a poder encontrar la igualdad. Si estoy siendo clara en eso o tienen alguna pregunta. O sea, esto es vital para nosotros poder entender lo que sigue, ¿sí? O sea, cuando yo les pregunte a ustedes o les diga a ustedes la variable tiempo de duración de un bombillo o la variable tiempo que dura una clase, ¿es una variable normal, sí? ¿O es una variable aleatoria continua? Significa inmediatamente que yo no puedo preguntarles a ustedes cuál es la probabilidad de que una clase dure exactamente 35 minutos. ¿Por qué? Porque matemáticamente hablando eso no es posible. Entonces, si en un examen, en un taller, en cualquier parte, se hace esa pregunta respecto a una variable continua, la respuesta es muy simple. La probabilidad es 0, porque una variable continua a una variable continua no se le pueden calcular probabilidades exactas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos la binomial o la Poisson, nosotros, por ejemplo, decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 3? Entonces, para nosotros poder calcular esa probabilidad, decíamos, la probabilidad de que X sea menor que 3 es exactamente lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, ¿sí o no? ¿Sí? No hay ninguna solicitud por aprobar. O sea, no sé por qué no ha podido entrar. Porque están todos, no hay nadie que me esté. Ahí mismo que alguien pide la solicitud, me sale aquí en el tablerito, ahí mismo, y no ha entrado. Entonces dile que mire a ver qué le pasa porque no ha podido entrar. Es que a veces Zoom tiene muchos problemillas. Bueno, entonces estábamos diciendo que una variable, probabilidad de que X sea menor que 3 en una variable discreta. ¿Cómo la calculábamos? Era la probabilidad de que X fuera menor o igual que 2 porque no incluía el 3. ¿Sí lo recuerdan? En cambio, en una variable continua, ¿qué es lo que sucede? En una variable continua, como no hay igualdad, miren, la probabilidad de que X sea menor que 3 es exactamente la misma probabilidad de que X sea menor o igual que 3. O sea, no hay que hacerlo.
como lo hacíamos en las variables discretas, que teníamos que hacer todas esas conversiones, ¿sí? Porque simplemente no hay igualdad, o sea, aquí la probabilidad de que x sea mayor que 4 es la misma concepto de que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4. ¿Por qué? Porque son variables continuas. Entonces, este es el concepto más importante que diferencia una función de probabilidad de una distribución discreta de una distribución continua. Y es que en las distribuciones discretas podemos hallar probabilidades exactas que se representan así. En cambio, en las continuas, este valor es 0. Sí, o sea, no hay probabilidad exacta. Entonces, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que nosotros ya la función de probabilidad, que en estos casos son funciones un poquito más complejas que las otras dos que vimos, esa función de probabilidad simplemente nos va a ayudar a encontrar probabilidades por debajo, sí, por debajo de esos valores que yo estoy trabajando. Entonces, si es una función de probabilidad, mírenla acá, este pedacito, sí, ya ella no se va a llamar función de probabilidad solita, sino función de densidad de probabilidad, porque acuérdense que lo que nos está calculando es el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo una curva. Ya enseguida que nosotros veamos un poquito más respecto de las curvas de probabilidad. Bueno, no vamos la a... plata que ve ahí, Que no, por yo de no, los 20. yo no leo plata a nadie. Ah, ¿Quién está hablando? Cierren el micrófono. Vaya y pague la plata y cierra el micrófono. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a calcular áreas bajo la curva, ¿listo? Entonces, esa función de probabilidad ya se llama función de densidad de probabilidad. Recuerden que esto es solamente, pues, criterios académicos para que si ustedes están estudiando y encuentran eso, que digan la función de densidad de probabilidad de una variable tal, es exactamente lo mismo, pero ¿en qué cambia o en qué varía? Varía en lo siguiente, en que ya yo no estoy calculando sumatorias. Acuérdense que en la función de probabilidad discreta nosotros decíamos la sumatoria de los f de x es igual a 1. ¿Se acuerdan por qué? Porque estábamos hablando de una tablita de frecuencias y esa es una propiedad de las tablas de frecuencias que cuando yo sumo todas las frecuencias relativas eso me tiene que dar 1. Y en este caso específico nosotros ya no vamos a hablar de sumatorias, sino de integrales. Entonces miren que podemos hacer la integral en todo el espacio muestral, me tiene que dar 1. Ese es el mismo axioma de probabilidad. Y podemos encontrar probabilidades ya no mayores que A o menores que B, sino podemos encontrar probabilidades entre dos puntitos. Y lo que hay que hacer es coger esa función de probabilidad e integrarla entre esos dos puntos. Acuérdense, no se me paniquen pues por toda esta parte académica que igual la tenemos que dictar, pero ya la vamos a ver un poquito más, digamos, más práctica en la normal. Esto es en términos generales cualquier variable aleatoria continua, pero nosotros solamente vamos a explicar o solamente vamos a trabajar la distribución normal, que obviamente cumple con con todas estas cualidades también. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esa distribución normal. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño alto, ¿sí? O sea, vamos a hablar despacio y con buena letra sobre la distribución normal. Hemos puesto dos ejemplos. El primer ejemplo es el tiempo de duración de una clase de Zoom, ¿sí? De estadística. Entonces, lo que dijimos era que íbamos a registrar, tomamos una muestra de 30 clases y registramos su tiempo. Hay una cosa importante. Una variable aleatoria se puede distribuir normal. Para yo saber si se distribuye normal, existen, o sea, no es del alcance de este curso, existen unas pruebas que se llaman pruebas de normalidad, que se hacen, pues son pruebas de hipótesis que, como les digo, no es del alcance de este curso. Entonces, el que esté dormido despierte en este momento, porque miren lo que les digo. Si en un ejercicio que nosotros coloquemos de cualquier manera, en este curso, en otros cursos no, porque a ellos les tocará comprobar. Si a usted no se les dice que la variable es normal, significa que todo lo que vamos a ver en adelante no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque yo no tengo certeza de que mi variable sea normal. Entonces, ojo pues, yo les pongo un ejercicio y les digo,
los kilómetros recorridos por un caminante cada mañana sigue una distribución normal. Listo. Entonces yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que el caminante recorra más de 5 kilómetros? Entre 7 y 10 kilómetros. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí lo puedo hacer porque esa variable que se llama kilómetros recorridos tiene una distribución normal. A mí me lo dijeron. Pero, ¿qué pasa si yo les digo? El peso en kilos de los estudiantes del grupo 5 tiene un promedio de 53.2. Calcule la probabilidad de que al seleccionar a un estudiante al azar pese más de 57 kilos. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Que dentro de todo lo que yo dije de la variable peso, no dije que mi variable era normal. Por lo tanto, yo no puedo calcular ninguna probabilidad hasta tanto compruebe que la variable peso en kilos es normal. Entonces, que quede claro que si a mí no me especifican en este curso, vuelvo y les digo, en otras instancias yo simplemente hago una prueba de normalidad y si la variable es normal, puedo calcular cualquier probabilidad. Pero en este curso específico, nosotros decimos que no podemos calcular probabilidades utilizando la normal si no lo hemos comprobado. Entonces, el primer ejemplo que di del tiempo que camina una persona, los kilómetros que recorre, perdón, una persona cada mañana, como me dijeron que si era normal, simple y llanamente puedo utilizar la distribución normal para encontrar esas probabilidades. Pero en el caso de la segunda ejemplo que hablamos del peso en kilos, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque en ningún momento me dijeron que la variable era normal. Entonces, les cuento de esta manera de anécdota porque en otras universidades les digo exactamente lo mismo. Aquí no va a pasar, no me pudo pasar, porque ustedes no leen. Ese es el problema nuestro, que nosotros no leemos. Les puse un punto supremamente difícil. O sea, eran calcular unas probabilidades todas traídas de los cabellos. Pero resulta que en ninguna parte del texto decía que la variable era normal. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la respuesta al punto era un final, era un examen final, era decir, cómo la variable no sigue una distribución normal, este punto no se puede realizar y ya, porque nosotros no tenemos herramientas para comprobar la normalidad. Entonces, eso es una cosa supremamente importante. Ahora, cuando vamos a hablar de la distribución entonces normal de probabilidad, estamos diciendo que esa es una de las distribuciones más importantes de la estadística. ¿Por qué es una de las distribuciones más importantes de la estadística? Pues porque tiene muchas propiedades matemáticas que permite que en los modelos que se hacen posterior sea mucho más fácil matemáticamente comprobar un montón de cosas. Entonces vamos a hablar la rezandería que dice aquí todo esto, vamos a hablar de dos conceptos. Entonces, primer concepto, estamos diciendo, si me preguntan qué es una distribución normal, así como hacíamos, ¿qué es una distribución binomial? Es una distribución discreta de probabilidad. ¿Que sirve para qué? Para encontrar el número de éxitos en n ensayos. Y tiene dos parámetros, n y p. ¿Sí? ¿Qué decíamos de una variable Poisson? Una variable Poisson es una variable, una distribución de probabilidad discreta que sirve para calcular el promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo o espacio. Y solamente tiene un parámetro que es la media o el promedio de ocurrencias en ese intervalo de tiempo o de espacio. Pero si estamos hablando de una distribución normal, entonces ya podemos ir diciendo, es una distribución de probabilidad continua. ¿Ah? Escucha rara mi voz. Dios mío, ¿será que ya me están hackeando? No. ¿Quién me está escuchando raro? No, profe, se escucha bien. Ah, bueno, entonces solo eres tú que me escuchas rara, que a veces de pronto la señal del internet es intermitente y puede pasar que me escuches diferente. Listo. Es que me preguntaban por el chat, ustedes vieron. Muy bien, entonces estamos diciendo que si me preguntan qué es una distribución normal, pues nosotros vamos a decir que una distribución normal es una distribución de probabilidad para una variable continua. ¿Listo? Eso es lo que vamos a decir. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a empezar a mirar cuáles son las características de una distribución normal. Entonces, la primera,
es que esa distribución es simétrica y mesocúrtica. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis muy, muy grande, porque en ese paréntesis o en esa que estábamos diciendo, ¿se acuerdan que de las medidas descriptivas a nosotros nos quedaron faltando dos? Esas dos medidas descriptivas que nos quedaron faltando eran los coeficientes de simetría y kurtosis. Entonces, ¿qué es simetría y qué es kurtosis? Entonces, para poder hacer eso, voy a compartir con ustedes otra pantallita por acá, si la encuentro, que no la encuentro ya. Discúlpenme un segundito, donde nosotros vamos a observar o vamos a mirar cuál es la distribución simétrica o qué es el concepto de simetría y el concepto de kurtosis. Lo vamos a ver aquí pues en un momentito. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ir aquí cerrar. Y vamos a mirar esos dos conceptos. El hacker se está comportando divinamente. Yo creo que le dio pena y se salió. Ahora no digo nada porque me pasa lo mismo. Ustedes miren ustedes. Cuando nosotros hablamos de simetría, ustedes recuerdan que les había dicho que básicamente esos dos coeficientes, la simetría y la kurtosis, hacían referencia ¿a qué? A la forma gráfica de mi distribución. Miren, ¿de dónde sale este gráfico? Este gráfico, como es una variable continua, yo les había contado en clase alguna vez que esto sale de un histograma. O sea, el histograma serían las barritas acá. Nosotros unimos los puntos medios y digamos que en cierta forma suavizamos la curvita y nos sale esta curva que tenemos acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros hablamos de simetría porque acá está la curva, tenemos acá un punto de referencia y ¿qué sucede? Si ustedes ven lo que hay por encima de esta gráfica en términos de la curva es exactamente lo mismo que hay por debajo de esta gráfica. Es decir, yo podría decir que los datos están simétricamente distribuidos alrededor de este eje. Entonces, digamos una cosa, si esta es el promedio, entonces estamos diciendo que en promedio las clases de estadística duran 35 minutos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esto es 35, o sea, aquí está el promedio. Y si el promedio es si la variable tiempo, duración de la clase de estadística es simétrica, quiere decir que por encima y por debajo tenemos exactamente la misma área. Entonces, miren ustedes, por acá tenemos es exactamente lo mismo por encima que por debajo. O sea, tenemos exactamente el mismo comportamiento. Entonces, ya sabemos que es simétrica. ¿Quién hay aquí? El promedio. Entonces, por encima tenemos lo mismo, por debajo tenemos lo mismo. O sea que los datos están distribuidos de manera simétrica alrededor de la media. Entonces, volvamos. Si nosotros hablábamos, acá vámonos para este ladito. Si nosotros hablamos de la edad nuestra, ¿se acuerdan? Yo les ponía muchos ejemplos. Miren, ¿qué va a pasar? La media se corre para acá si yo entro mi edad. Entonces, yo tengo 80 años, ¿qué va a pasar? Que voy a dañar el promedio. Entonces, el promedio de edad de ustedes es 22 años. Pero si entro yo, el promedio se va a correr para acá. Entonces, ya no puedo afirmar que esta curvita sea simétrica. ¿Sí ven? Porque ya lo que hay de aquí para arriba es muy diferente a lo que hay de aquí para abajo. De igual forma, si yo les digo a ustedes que la estatura ya, por ejemplo, todos ustedes miden 1,70, 1,69, etcétera, y entro yo, que soy la enana, 1,5 metros, entonces, ¿qué va a pasar? Miren ustedes, ¿qué va a quedar? Que la curva, ya el promedio de estatura se va a mover hacia mí y va a quedar la curva asimétrica. Entonces, miren que este es el concepto de simetría. Cuando nosotros tenemos una curva simétrica, significa que la media está en todo el centro y lo que hay por encima es igual a lo que hay por debajo. Ese concepto también se denomina, pues también se calcula con un coeficiente y si ese coeficiente es igual a 0, yo puedo afirmar que mi variable en los tres casos que pusimos, la edad en años, la estatura en centímetros, el promedio de duración de las clases, etcétera, es simétrica si ocurre esta forma. Es asimétrica negativa si ocurre esta forma y el coeficiente me va a dar negativo. Y es simétrico positivo si ocurre de esta forma y el coeficiente me va a dar positivo. ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, es un silencio total. Esa es la parte de simetría. Pero cuando hablamos de kurtosis, entonces miren ustedes que ya estamos hablando de este concepto y es la altura de la curva. Entonces miren, si mi curva es así, o sea, es muy puntiagudita, entonces estamos diciendo que el coeficiente de kurtosis es positivo. Significa que los datos están muy concentraditos alrededor de la media, ¿sí? Si los datos están muy desconcentrados, ese coeficiente va a dar negativo y me va a dar la curva achatada. Pero miren que estamos hablando de altura. Pero si la altura es normalita, entonces me va a dar una curva así similar. Entonces miren ustedes, si estamos diciendo que la distribución normal es mesocúrtica y simétrica, quiere decir que tiene esta forma, ¿sí ven? O sea, tiene una altura adecuada, no es ni puntiaguda ni achatada, como en la parte de kurtosis. Y en la parte de simetría estamos diciendo que no tiene valores extremos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que tiene un comportamiento normal. Esto es la simetría. ¿Listo? Entonces, digamos que son dos de las cualidades más importantes de la distribución normal. Esa es una de las que tenemos que mirar. Se me volvió a perder. Aquí la normal. Entonces, miren que eso es una de las cosas que tenemos que trabajar y observar dentro de lo que es la normal. Entonces ya sabemos que si mi variable es normal, y recuerden ustedes, vamos a ver qué me están preguntando por acá. Bueno, la kurtosis hace referencia, entonces voy a volver a, eso suena como a remedio, ¿cierto? La kurtosis hace referencia a la altura de la curva, ¿sí? Entonces mira tú, que si mi curva es muy así, muy puntiaguda, entonces va a tener un coeficiente de kurtosis positivo, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? Que si tú ves, esta es la media y esto es así puntiagudo, significa que todos los daticos están como por aquí. Entonces miren ustedes lo que yo les ponía el ejemplo de la edad, ¿se acuerdan? Entonces calculamos la edad promedio de los estudiantes de este grupo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ustedes tienen en promedio 21, 22, entonces la edad promedio de los estudiantes es 22 años. ¿Listo? Entonces, si mi distribución fuera leptocúrtica, significa que todos ustedes estarían entre 20, 23 años, 21, 22 y daría esta curvita, ¿sí? Pero si fuese platicúrtica, entonces, ¿qué diríamos? Tenemos aquí 22 años. ¿Y qué va a pasar? Que hacia acá podemos tener personas entre 16, 17, 18, 19, ¿sí ven? Y hacia acá vamos a tener personas de 22, 23, 24, 26. O sea, hay más dispersión. Por lo tanto, esta curvita va a ser más achatada. ¿Sí o no? Mientras que si fuera normal, nosotros tenemos esto acá como una alturita normal. Mira aquí, mira todos los que hay de para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solo hay 3 y aquí hay 2. Entonces, la platicúrtica, pues la kurtosis se refiere a la altura de la curva y la concentración de los datos alrededor de ese promedio. Entonces, aquí yo puedo decir que están muy concentrados, o sea, casi todos están por aquí. Acá yo puedo decir que están muy alejados, ¿sí? Hay muchas edades para allá y para acá. Y aquí podría yo decir cuando la variable es normal, o sea que están todos como normalmente distribuidos alrededor de ese promedio. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿O hacemos de pronto más alguna explicación? Sí, ok, listo. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a... Bueno, entonces, para continuar con el concepto, pues vamos a salir y ahorita volvemos a las 10. ¿A las qué? A las 11. Volvemos nuevamente, pues para no salir y volver a entrar para empezar nuevamente con esto. ¿Listo? 5 minutos para que hagan chichi y volvemos. ¿Listo?